Es momento de profundizar en este video cómo luce el cubano a día de hoy, ya sea por su forma de vestir, modos y estilos de vida, costumbres y tradiciones, preferencias, religión, entre otros detalles. Para ello, la dinámica será la siguiente: iremos transitando por las calles más concurridas que posee la ciudad de La Habana y de esta manera haremos ciertos y determinados análisis respecto a los diferentes prototipos que existen, por llamarlo de alguna manera. ¿Listos? Adelante. Primero que nada, es importante mencionar que lucir en Cuba es un auténtico lujo. Muchas personas intentan hacerlo con las posibilidades que tienen, evidentemente, y como dice el pobre en Cuba, con mis 3 trapos me trato de coordinar. Veamos entonces varios elementos relacionados con ello. Va a ser un tanto, digamos, complicado englobar tantos aspectos, pero vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo y desde ya les pido que estén atentos a todo lo que va sucediendo en pantalla. Vamos con las anotaciones, gente. Yo creo que los vanguardias, si hablamos de grupo de edad relacionados con el lucir, no solo en Cuba, sino en cualquier parte del mundo, es la juventud. Así que puede que nos detengamos ahí, pero vamos a tratar de englobar a todos los grupos etarios, todas las personas de todos los tamaños, colores, de todo tipo de variedad. Si hay algo que sobra en Cuba, es la variedad y la diversidad. Como han visto a lo largo de muchos contenidos que le he compartido sobre la vida en Cuba, sobre las calles, sobre los cubanos transitando, le gusta mucho vestirse lo más cómodo posible, ya sea para ir para el trabajo, para hacer su faena diaria, estar en una cola, y también juega con el tema del clima. Saben que en nuestro país el clima es un poco alborotado, eso es en dependencia de la persona, porque ahora mismo el clima está bastante fresco y es normal que te encuentres por la calle o por todo este recorrido una persona con abrigo o una persona con desmangado. Para esta parte de la ciudad y en los horarios en los cuales me encuentro grabando este video, que son bien tempranos, también puede que veas a muchos cubanos, principalmente cubanas, luciendo licras, cosas ajustadas, porque hay muchas personas que de una forma u otra hacen su actividad matutina. Hay personas que acuden al gimnasio también para hacer sus ejercicios correspondientes. Y yo creo que el tema de la licra, sobre todo en la parte femenina, ha llegado para quedarse por el tema de la comodidad. Mira, es el medicamento. Si continuamos con la parte de las féminas, también es muy característico que veas a una cubana vistiendo muchos shorts de mezclillas, pantalones, el tema de las sayas, de las blusas, ropa deportiva como vimos anteriormente. Importante, y esto se los digo a modo de apreciación personal, porque sé que con el tema del acoso en las calles, sobre todo a la parte de las mujeres, es un tema bastante controversial, más que nada por el hecho de que muchas mujeres, por gusto y por preferencia, a lo mejor también en algún punto lo hagan a modo de provocación, sensualicen su cuerpo con su forma de vestir, con sus prendas, y eso créanme que nadie puede mandar en la persona. Si lo desea así,
pero al mismo tiempo influye en el tema ese del acoso, de que las personas en la calle se detengan y la vacilen, como dice el cubano, le tiren un piropo, sea bonito, sea feo. Y créanme que eso es un tema que yo los invito a que ustedes pongan lo que crean en la parte de los comentarios para dialogar respecto a ella. Ahora, un detalle importante relacionado con la forma de vestir de muchas cubanas en la actualidad que quería resaltar en este video es precisamente este elemento o este atuendo que voy a estar poniendo en pantalla, que ha llegado para quedarse y ya forma parte de la forma de vestir de muchas personas aquí en Cuba. Un simple gorro que la función como tal principal es un gorro de dormir, un gorro para el pelo, un gorro para desmaquillarse, y ya las cubanas lo utilizan para combinarlo con sus prendas de vestir, con sus outfits, como le gusta decir a muchos, y ya salen para la calle así, como algo normal. Vamos a ver si por el camino nos encontramos con alguien que acostumbra a vestirse de esa manera, y ya ustedes me dirán qué creen al respecto de esto también. Que de hecho, si me lo preguntan, yo le llamo el gorro sin tumbares, porque la persona o el prototipo de persona que idealizó el usar esa prenda o ese atuendo en su día a día y con una función completamente diferente a la que cumple es esta persona que ven aquí en pantalla, y a raíz de ella muchas personas comenzaron a usarlo comúnmente aquí en Cuba. Ahora vamos a desviarnos un poco para la parte masculina. Como dije anteriormente, al cubano le gusta vestirse muy cómodo. Por eso ven en la calle personas con pullover, con desmangados, con camisetas. El cubano le gusta protegerse muchísimo del sol, así que es normal que te encuentres mucha gente con gorras, con gafas, sobre todo gafas llamativas, que últimamente se están usando mucho acá. Gafas con lentes de varios colores, bien coloridas, como todas estas que les estoy mostrando ahora. Es increíble, aunque ya les anticipo que en este video voy a estar saltando así de extremo a extremo, cómo recientemente ha ganado fuerza nuevamente el uso de los cintos de pirámides y perlas. Eso me detuve a verlo los otros días y dije, hace rato yo no veía a alguien usando ese tipo de prenda. De hecho, eso yo recuerdo que la gente lo usaba mucho cuando yo me encontraba en la secundaria. Fíjense la cantidad de años que han pasado desde ese entonces. Pequeña anotación, no pienso salir mucho en este video porque el objetivo principal es que ustedes aprecien, vean cada uno de los detalles de los cuales estamos dialogando, pero creo que son tantos elementos que no podríamos encerrarlo en un solo video, así que cualquier cosa que se me escape, ustedes lo ponen ahí abajo en la parte de los comentarios, porque creo que es algo bastante interesante lo que estamos tocando en el día de hoy. Y aprovechando que estoy aquí bien cómodo, quería exponerles otros elementos antes de compartirles el resto de los segmentos de recorrido, como es el caso, y retomando la parte masculina de cómo luce el cubano, por decirlo de alguna manera, la juventud cómo le está dando importancia y valor al uso del pasamontañas. No sé si en otras partes del mundo esto está de moda o algo así por el estilo, pero ya es algo, digamos, bastante común que camines por las calles
y te encuentres muchos jóvenes con estos pasamontañas colocados en la cabeza como si nada, haciéndose fotos. Sumado a eso, algo que son apreciaciones que yo hago como cubano cuando ando por mis andanzas por ahí por la calle, cuando ando creándoles contenido, la fuerza que ha agarrado las personas con la cara tatuada. Antes yo recuerdo que cuando comenzó esta furia uno tenía una crucecita, una firmita. No. Ahora estamos hablando de casi prácticamente toda la cara tatuada, que eso lo veías en los fanáticos del tatuaje, los mismos tatuadores que veían una tendencia, una moda y la aplicaban, y ya eso lo ves en cualquier persona como algo bastante común. Continuamos con el recorrido. Quiero hacerle una pequeña aclaración, y es que esta idea de video surge a raíz de que los otros días estaba viendo una película cubana de la época, y es increíble cómo los años no pasan por gusto a tal punto de que hasta la persona con menos posibilidades en aquel entonces, estamos hablando de la época de los 50, de los 60, vestía muy finamente con sus trajes y las mujeres con sus vestidos. Entonces, continuamos con elementos como por ejemplo, hace unos cuantos meses atrás yo les estuve compartiendo algo relacionado, parecido con lo que estamos haciendo en este video, y mencionamos el tema de la moda oversize, ¿sabes? El tema de vestirse ancho, de vestirse deshogado, como decimos aquí en Cuba, que es algo que todavía a día de hoy sigue permaneciendo entre la forma de vestir de los cubanos. Especial. Transitando por un municipio completamente diferente a los primeros segmentos o minutos de este video, es increíble, y esto se los digo verdaderamente por experiencia, cómo el cubano tiene la capacidad, por el simple hecho de cómo luce, de identificarlo, ya sea por el municipio, incluso, ojo y cuidado,
hasta de la provincia de procedencia de la persona. Por eso es normal que por aquí tú estés hablando con un cubano y te diga, la gente es Vedado o la gente de playa, simplemente por la forma de vestir o la forma de lucir. Ya que, por ejemplo, en la parte de los hombres es muy común esa mezcla de que veas un cubano vestido a lo europeo, por así decirlo, o una persona con la moda bien característica de barrios más marginales como en la moda repartera o vestirse repartero, como dice comúnmente el cubano. ¿Y qué me dicen de ese cubano que siempre o casi siempre luce con ropas relacionadas con su religión? En este caso la yoruba, porque voy a ser específico. Está, por ejemplo, el que por religión coronó su santo y tiene que estar un año vestido de blanco. Bueno, quien les habla estuvieron básicamente o exactamente un año viéndolo vestido de blanco, pero hay personas que por actividades religiosas y cosas de trabajo terminan con otros atuendos que son más característicos del día a día o relacionados con algo de la religión yoruba, por algo que tienen que cumplir, por algo que le ordenaron que era necesario ponérselo porque le iba a traer desenvolvimiento. Por ponerles un ejemplo, aquí les muestro esta venta de garaje en esta feria que desconocía que estaba sucediendo ahora mismo como una opción, o yo creo que la opción que tiene el cubano para lucir un poco más y a precios económicos. Ahora bien, yo creo que este video no estuviese del todo completo si dejamos de mencionar el tema del brillo. Eso que caracteriza al cubano, que tiene que tener algo en su conjunto que llame la atención, que brille, que se note. Y en este caso estoy hablando con el tema de las prendas. Por eso es un poco, digamos, peligroso y yo no lo recomiendo en la actualidad salir a la calle con las prendas de uno. Y algo que saben que es algo bastante reiterativo volverlo a mencionar, pero eso le encanta mucho al cubano. En el caso de las mujeres, tener una argolla de oro, tener una cadena de oro. En el caso de los hombres, una cadena de oro, unas manillas, unos relojes. Y cuando me refiero a oro, uno piensa que es oro, pero casi siempre puede ser acero inoxidable, de material que sea. Yo creo que el sitio que vamos a visitar a continuación, que los invito, porque no lo voy a mencionar, que ustedes pongan allá abajo en la parte de los comentarios de cuál se trata, es donde más vamos a ver a profundidad todos los elementos que hemos tocado hasta este punto. Así que vamos a adentrarnos juntos
en este recorrido. A 150 la limita para los pies, para los castañares. Esperaba que era mejor. Vaya que doble. Pone algo ahí, ah, ya, para que la venga. Allá uno, allá. Americano, 8 euros. ¿Qué tipo? No, y eso. Sí, lo sé, un video sin pies ni cabeza, que no tiene nada que ver con la estructura que acostumbra Yonex 2, con algo bastante estructurado, pero me pareció un ejercicio, una dinámica bastante interesante porque, oigan, lo que más hacemos en este canal básicamente es caminar las calles de La Habana, mostrar el día a día. Y sinceramente nunca habíamos hecho un ejercicio así, de detenernos como tal, a ver cómo se está vistiendo el cubano, cómo luce. Y verdaderamente, no sé, me pareció algo diferente, que yo los invito a que si a ustedes se les ocurre un ejercicio parecido relacionado con algo así, que lo comenten ahí abajo para hacerlos en próximos contenidos. Ahora sí, me despido sin antes darles las gracias por ver el video hasta el final y pedirles que me apoyen dejando un me gusta, suscribiéndose a esta genial familia y compartiendo el video con un amigo. Los quiero un montón, nos vemos próximamente con mucho más contenido. Recuerden que yo soy Yonex y hasta entonces, pura vida.